El tema en este momento lo he titulado La voluntad de Dios y el ser humano. Surge la interrogante: ¿qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? El término griego para voluntad como sustantivo es thelema, y entre otras definiciones es determinación, elección, querer, propósito y también decreto. De esta manera, cuando nos referimos a la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que Dios quiere, de lo que Él ha decretado, de sus propósitos para con todos los seres humanos. Entonces, al referirnos a la voluntad de Dios y el ser humano, estamos hablando del querer de Dios, del anhelo que Él tiene de que el hombre y la mujer cumplan para sus propósitos. Así, estamos aceptando también que el ser humano tiene voluntad. Es de suponer, puesto que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, es una criatura independiente. ¿Por qué? Tiene la libertad, el ser humano, para hacer por su cuenta y riesgo cuanto quisiera. Pero, y aquí viene el pero, le ha establecido límites y destinos marcados. Siendo libre, no debe vivir en libertinaje. Y si acaso, escuche esto, si acaso transita por la senda del libertinaje, el ser humano, cualquier persona, no dejará de sufrir las consecuencias. Por eso, muchos se cuestionan y juzgan a Dios de injusto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que imponga al ser humano la dura tarea de hacer su voluntad? Pero, escúchenme, el Señor Jesucristo, aparte, y permítame esta expresión, aparte de ser el Salvador, ¿cuál fue la razón por la que vino personalmente al mundo? El Señor Jesús, como humano, vino a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, asumió la posición del hombre. Veamos entonces, y quiero referirme en este momento a esta realidad, cómo este hombre, Jesús, se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, en lo que respecta al tema de este momento, quiero hablarles de Cristo, de Jesús como hacedor de la voluntad divina. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y el verso 21, quiero leer esta escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No deseo entrar en este momento en asuntos teológicos, pero sí es necesario mencionar en este tema la doble naturaleza del Señor Jesús, es decir, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Según las Escrituras, fue tan semejante a nosotros, con la única diferencia que nunca pecó. Fue tan humano como todo ser humano, como dice la siguiente escritura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 14. Así que, esta es importante, esta expresión. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escuchen, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, tan humano como cualquier humano, pero nunca pecó, como dice la escritura de el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, desde el verso 21 al 23. Y dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, escuche esto, el cual Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fue tan semejante a Dios en pureza y santidad, aunque en poder nunca estimó ser igual a Dios. Aunque es Dios, Él dijo: escúchame, yo y el Padre uno somos. Y el apóstol Pablo lo revela de esta manera: el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se desvistió a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí, hecho semejante a los hombres. En la oración modelo podemos ver los primeros términos de lo que yo llamaría la oración modelo y la voluntad de Dios. Como usted y yo sabemos, la naturaleza humana siempre es proclive al pecado. Así lo recalcó el Señor Jesucristo. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra naturaleza carnal es débil. El Señor Jesús siempre se mantuvo en esa constante lucha. Su naturaleza humana lo sometió a muchas tentaciones. Fíjese lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
ponga oído, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sufrió las tentaciones así como las sufrimos nosotros, usted y yo, pero nunca se sometió al deseo de la tentación. La tercera petición de la oración modelo conlleva un consentimiento expreso con la voluntad de Dios y dice de este modo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos repiten estas palabras, pero sin entender qué es lo que están pidiendo. El Señor Jesús mismo, más tarde, ejemplifica con hechos este pedido, como lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 26 y el verso 42, allí en el Getsemaní, al filo mismo de las horas del Gólgota. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así llega el momento cuando la voluntad de Dios es, permítame esta manera de decirlo, es irreversible. No hay vuelta atrás. El plan de Dios tiene que continuar de este modo. Y en consecuencia, porque Él vive en y por la voluntad del Padre, es que a todo aquel que haga esa voluntad, Él lo llama afirmativa y positivamente su hermano, su hermana y su madre. Esto dice el evangelista Marcos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Esto lo dijo el Señor Jesús. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Como usted puede ver aquí, el Señor Jesús establece una credencial de identidad. La única manera, exclusivismo no, esa es la identidad, la única manera de reconocer a un hermano de Jesús es que se lo vea haciendo, viviendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, escúcheme, con mucho respeto, pero no se trata de iglesias con clichés estereotipados o de religiones ancestrales o muy modernas, o de ritos o de cultos ceremoniales. La identidad verdadera es que se haga la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese ejemplo lo tenemos en el sometimiento del Señor Jesús a la voluntad del Padre Celestial. El evangelista Juan nos da a conocer las incidencias que él palpó con profundidad teológica, las vivencias de Cristo en su accionar del día a día, en el contacto personal con el mundo. Todo lo contrario de lo que muchos hacen, que suponen agradar a Dios, se aíslan de la gente y de lo que ellos llaman mundanal para ser santos porque están lejos de los demás. El Hijo de Dios vino, escúcheme, y vivió en medio de la gente y con ellos para demostrar
para demostrar, atiéndame, que es posible ser íntegro aún en las circunstancias más extremas. Jamás cedió, nunca retrocedió, no soslayó ni una coma, ni una tilde de lo que tenía que hacer. Él dijo ser lo que era, y lo que era demostró ser. Él dijo de este modo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, escuche, sino para cumplir. En otra ocasión, le dijo a sus discípulos de este modo, que lo registra el evangelista Lucas en el capítulo 24 y el verso 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otra escritura, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ¿qué piensan ustedes que nos corresponde hacer a usted y a mí? Esto nos dice el Señor Jesucristo al respecto. Leo otra vez en Mateo 7 y el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escúcheme. No se trata de hacer lo que yo pienso y creo que es mejor a mis conveniencias personales y religiosas, sino hacer verdaderamente la voluntad del Padre que está en los cielos. Dígame, ¿en qué voluntad ha fundado usted su vida cristiana? ¿En qué parámetros? La esperanza que usted tiene de vida eterna, ¿en qué está puesta? Escuche, dijo él de este modo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aparentemente pareciera que esto es la voluntad de Dios. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es hacer milagros, no es hacer portentos, sino vivir la vida a la luz de la voluntad de Dios. Usted no necesita religión, créamelo. Usted necesita a Jesucristo. Quien lo tiene a Él podrá hacer la voluntad de Dios. Digámoselo juntos, usted y yo, en una oración. Amado Padre Celestial, yo estoy afanado, queriendo cumplir ritos, ceremonias, cuantos mandamientos que me han dado, pero ¿cuántos de estos mandamientos, cuántos de estos ritos, cuántas de estas ceremonias es tu voluntad? Yo quiero conocerla, y quiero conocerla a la luz de tu palabra. Entonces, en este momento, yo quiero seguir mi vida cristiana a la luz de tu voluntad. Amigo, no estoy preguntándole si usted hizo esta oración. Haga usted la solemne determinación de
hacer lo que Dios le manda. Que Dios le bendiga.